9:26 de la mañana y avanzamos aquí en Negocios Televisión con la mirada puesta ahora en los grandes asuntos que ocupan la actualidad del tablero internacional de la geopolítica. Y para hablar de ello recibimos ya a Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Estamos muy pendientes, por supuesto, todavía, ¿no?, en plena resaca de todo lo sucedido con respecto a Wagner, sus mercenarios, cómo se despliegan en Bielorrusia, la posición en la que queda Rusia, Putin, quiero decir, y luego la OTAN, que decía Stoltenberg, ¿no?, tienen que vigilar ahora cada milímetro, cada centímetro, precisamente por eso, porque Wagner está más cerca y la amenaza es tal vez más inminente. ¿Cuál es el momento ahora mismo con esas declaraciones de Stoltenberg, con la petición de países como Lituania de decir, oye, necesito refuerzo? Bueno, la verdad es que quien lleva estudiando estos temas ya de la OTAN, quiero decir, desde hace 20 años, pues no me podrá negar que ha sido siempre, estoy hablando desde la época de Afganistán incluso, ha sido siempre muy complicado poner de acuerdo a los miembros de la OTAN, muy complicado. Incluso cuando se sentía que Afganistán era una amenaza real por la amenaza del terrorismo global, etcétera, incluso en esos momentos era muy complicado poner de acuerdo a todo, ahora son 30 países de miembros de la OTAN, para enviar hombres o para enviar armamento o para enviar tanques o para enviar sistemas de defensa o de vigilancia, etcétera. Era y es y sigue siendo muy difícil poner de acuerdo a esos países para decidir quién envía qué, porque al final en la OTAN esto funciona así. Se hacen proclamas políticas, sería necesario hacer esto, sería necesario hacer esto otro, habría que darle esta dirección, habría que tomar estas decisiones, pero luego al final son los Estados miembros los que dicen, de acuerdo, vale, pues Francia, pongo 4 tanques, yo España pongo, digamos, a un batallón que vigile por aquí, etcétera, en Letonia, en Lituania, donde sea, ¿no? O yo envío aviones o una fragata a vigilar por el Mar Negro, o lo que sea. Entonces, son los Estados miembros los que deciden quién, cuánto y a quién y qué se envía concretamente. ¿Es fácil convencer a estos estados para movilizar tropas? Pues, sinceramente, yo creo que es muy difícil, sobre todo cuando ya estamos hablando de hombres, porque una cosa es enviar munición, que no es un secreto, que esto ya está publicado desde hace pues prácticamente un año, que lo que gasta Ucrania, no Rusia, sino Ucrania en la guerra a diario equivale a vaciar el stock, es decir, los almacenes de armamento, de munición del Reino Unido. Y aquí, precisamente hablando del Reino Unido, hay un pequeño problema, y es que la propia OTAN se está considerando, se está pensando si considerar al Reino Unido como gran potencia militar. ¿Por qué? Porque ha reducido considerablemente el número de soldados, el número de hombres disponibles para enviar a la guerra, ¿no? Entonces, lo ha reducido a 70.000, 75.000, una cosa así. Entonces, es un problema muy serio, ¿no? Es decir, una cosa es la proclama política, se podría enviar, sería deseable enviar, habría que vigilar más las fronteras de los países bálticos, de Polonia, bien, de acuerdo. ¿Y con qué? ¿Y con quién? ¿No? Y ese es el auténtico problema. De todas formas, también hay que tener en cuenta que al fin y al cabo el hecho de enviar miles y miles de soldados al frente, a la frontera, quiero decir, de los países bálticos o de Polonia con Rusia y Bielorrusia, pues al final no es más que, digamos, un gesto propagandístico, un gesto de marketing, puesto que la guerra ya no solo se hace con hombres, gracias a Dios, sino que se hace sobre todo con vigilancia electrónica, guerra electrónica, vigilancia de drones, etc., satélites, inteligencia de señales. Se hace con otros muchos instrumentos que te permiten conocer de antemano más o menos, qué es lo que va a suceder o cuáles son, digamos, los posibles planes del adversario. De hecho, cuando comenzó la invasión de Rusia, en febrero del 22, ya se sabía a ciencia cierta
dónde se estaban estacionando los hombres, dónde se estaban llevando los blindados, dónde se estaban llevando los tanques, etcétera, ¿eh? Y eso se llama pues, por inteligencia de señales. Y más o menos se sabía que estaba estacionando allí hombres. Otra cosa es el siguiente paso, que es, bueno, ¿y qué va a hacer con esos hombres estacionados en la frontera con Ucrania? Y ahí ya había, digamos, todas las posibilidades estaban abiertas. Si a día de hoy Rusia resulta que estaciona hombres en la frontera con Estonia, miles de hombres, quiero decir, pues entonces más o menos ya nos podemos hacer una idea más o menos acertada de qué es lo que quiere hacer Rusia allí. Si a mí me preguntaron en febrero del 22, antes de la invasión, ¿tú crees que Vladimir Putin se va a atrever a hacer esto? Y dije, no, hombre, no, ¿cómo va a ser esto posible? A día de hoy, pues ya pocas dudas caben, ¿no? Y sobre todo después del espectáculo del sábado, de la noche de San Juan, que yo exactamente todavía a día de hoy no sé exactamente a qué obedeció. Puedo intuir, pero no es a ciencia cierta, ya digo, puedo intuir que fue todo un escenario muy caro, eso sí, un escenario, un teatro, para que los líderes militares de la cúpula militar, sobre todo, y algunos oligarcas, digamos, pusieran las cartas sobre la mesa y manifestaran su adhesión a Putin. Y esto se lo pidió a su amigo Prigozhin, y Prigozhin se sacrificó en ese sentido y organizó toda esta mascarada para que todos manifestaran cuál era su adhesión. Y por muchos análisis que yo escucho de que Putin sale debilitado, yo pienso que Putin sale reforzado, porque precisamente es gracias al apoyo o el nulo apoyo que recibió Prigozhin, es que empezó a negociar con Lukashenko, de nuevo, creo yo, porque Putin le pidió a Lukashenko que hiciera esto. Y de hecho, lo que se rumorea últimamente es esa detención de Surovikin, que yo no sé si está confirmada al final o no, porque esto también tiene sus problemas a la hora de confirmar estas cuestiones, pero al parecer era solo Surovikin quien se manifestó su apoyo a favor de Prigozhin. Bueno, pues en fin, ahí tenemos una prueba más de que esto se trató de una mascarada para que cada uno demostrara su apoyo a Putin. De tal manera que la OTAN puede hacer muchos movimientos, puede hacer más que movimientos, puede hacer muchas declaraciones públicas de apoyo, de vamos a reforzar esto, pero sinceramente, si entrásemos en guerra a día de hoy con Rusia, tendríamos un serio problema, porque realmente, en fin, nuestro armamento pues parece que está bastante obsoleto. La única salida que habría sería prácticamente la de la amenaza nuclear, porque todo lo demás, que nuestro ejército está bien preparado para entrar en combate con Rusia. Hombre, entrar en combate con Bosnia, a lo mejor, con perdón para los bosnios, ¿vale? Pero es un país muy chiquitito, ¿eh? Sin embargo, entrar en guerra con Rusia son palabras mayores, ¿eh? Y a mí me suena, que no estamos 100% preparados para entrar en esa contienda con Rusia, les digo, manteniendo aparte la cuestión nuclear. Si entramos ya con la cuestión nuclear, pues por supuesto estamos más o menos, no voy a decir que a la par, porque Rusia tiene bastantes más misiles que Estados Unidos, simplemente por una cuestión de dispersión por el territorio. Otra cosa es que funcionen, que a lo mejor funciona, a lo mejor no, eso Dios no lo quiera, no queremos saber, no queremos comprobar si están activos o si están disponibles o no, pero la cuestión es esta, la cuestión es que muy probablemente la OTAN no es preparada para una guerra convencional contra Rusia, ¿no? Ese, digamos, sería mi conclusión de eso. Estas son las ideas que has puesto sobre la mesa, Antonio, en el que sobre todo subraya cómo usted sí ve que Putin sale reforzado. Es verdad que está esa detención del general ruso Surovikin, que es el que está acusado de apoyar a Wagner. Al mismo tiempo, ese posicionamiento de la OTAN, Estados Unidos se prepara para anunciar un sólido paquete de ayuda para Ucrania de cara a esa cumbre de este verano, y precisamente por lo que está a punto de venir ya este verano, la cumbre ya está aquí al lado realmente, de alguna manera, ¿cómo puede impactar, puede suponer un punto de inflexión en esa guerra en Ucrania, lo que ha sucedido en Rusia?
más seguridad para avanzar en su objetivo para Putin, más coordinación para apoyar a Ucrania desde sus aliados. ¿Cuál puede ser el efecto? Bueno, pues en The Economist ya se publicó hace unos meses que se le había dado una especie de ultimátum a Ucrania, ¿no? Si lanza una contraofensiva en condiciones y obtiene, digamos, alcanza objetivos razonablemente aceptables, pues se le seguirá apoyando, pero se le ponía como límite septiembre. En medio está esta cumbre, en julio, ahora a principios de julio, y la verdad es que quien más prisa tiene es Ucrania, no los Estados miembros de la OTAN, ¿eh? Aquí quien tiene, digamos, que demostrar algo es Ucrania, ¿no? Es decir, sí, al final, con todo lo que se le ha suministrado a Ucrania, que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ucrania, a día de hoy, es un Estado fallido cuyo presupuesto público depende de potencias extranjeras, depende de Estados Unidos. Es decir, jamás Ucrania ha tenido el presupuesto que ha tenido este año y jamás ha gastado Ucrania tanto en defensa como este año. Digamos, ¿esto es normal? ¿Esto es lógico? Pues sí, claro, es lógico. Ucrania está en guerra, pero no es una guerra de Ucrania contra Rusia, insisto, es una guerra en la que nosotros estamos aportando muchísimos, pero millones, mil millones, billones, como dicen los americanos, estamos aportando billones de dólares a su presupuesto, al público, es decir, a las cosas con las que tiene que gestionar el gobierno, pues las escuelas, la sanidad, todo ese tipo de la reconstrucción, la construcción de carreteras, el buen gobierno, pagar a los funcionarios y además pues el gasto de guerra, ¿no? Que es desorbitado. Bien, quien tiene que demostrar algo en esta cumbre de la OTAN no son los países de la OTAN, sino que los países de la OTAN van a estar expectantes a ver qué resultados les ofrece Ucrania. De nuevo, la protesta sindical de Prigozhin del otro día, de la noche de San Juan, podría haber servido también para incitar a Ucrania a dar un paso adelante e intentar atacar a Rusia incluso en su propio territorio. De ahí el movimiento, yo creo que bastante inteligente, o el consejo bastante inteligente por parte de Biden de decirle a Zelensky: no ataques ahora mismo, mantén las posiciones, etcétera, pero no hagas la contraofensiva ahora, porque si ahora haces la contraofensiva con la que está aliada en Rusia, eso, en vez de ser favorable para ti, puede ser contraproducente, puesto que puede galvanizar a toda la población rusa en contra del enemigo exterior, que esta es la cuestión. Ahora mismo la sociedad rusa, excepto unos pocos miles de personas que lo dicen, que lo manifiestan públicamente, o más o menos públicamente, están en contra de la guerra, pero todo el resto de los 100 y pico millones de rusos están, por supuesto, galvanizados, unidos en torno a la figura de Putin, en contra del enemigo exterior, que no es Ucrania, ni los ucranianos, porque ellos los consideran su pueblo hermano, sino que es la OTAN y los americanos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Dentro de Rusia, la opinión pública es crecientemente anti-anglo o anti-occidental, anti-OTAN, anti-Estados Unidos, pero no anti-Ucrania. Hombre, por supuesto, anti-Zelensky sí, o los neonazis de los compañeros de Zelensky, etcétera. Pues bien, de acuerdo, esa es la opinión pública en Rusia. Pero si hablamos de ucranianos, de gente del pueblo, obviamente no, porque son pueblos hermanos, son pueblos eslavos. Es más, la cantidad de lazos históricos, vínculos emocionales que hay entre Rusia y Ucrania son tremendos. Mucha gente, bueno, yo conozco algunos que son rusos que han nacido en Ucrania, o ucranianos que ahora mismo viven en Rusia, claro que sí. Si esto es de lo más normal, ¿no? Pero la cuestión es, volviendo a la pregunta, la cuestión es que quien tiene que demostrar algo ahora es Ucrania. Entonces, todo esto de Prigozhin a lo mejor lo podría haber aprovechado para lanzar una contraofensiva en condiciones y tomar la central nuclear de Zaporilla. De nuevo, Biden, en un consejo bastante inteligente, no les ha dicho a ellos directamente, sino que ha lanzado este mensaje. No sería muy aconsejable que alguien lanzara una contraofensiva para rescatar la central de Zaporilla, porque pondría en peligro la seguridad nuclear, ¿vale? Entonces, esto ya es bastante claro, es una señal bastante clara de Estados Unidos
de que le está dando toques de atención a Zelensky, cuidado, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, tienes que conseguir otro objetivo contundente, sí, razonablemente, digamos, aceptable, pero cuidado con tocar esto o tocar esto otro en este momento o en esto otro. Ya hay una serie de toques de atención que hace meses a lo mejor no se le habría dicho públicamente de esta manera, pero que a día de hoy ya sí, ya se está poniendo, digamos, ya se le está enseñando a Ucrania el camino de salida, la puerta de salida para decirle, mira, si en septiembre no logras tus objetivos, pues es que ya más no podemos hacer, porque ya el siguiente paso de escalada de la violencia, de escalada en el conflicto, ya no van a ser los aviones, que probablemente si se alarga esto hasta septiembre-octubre, veremos los F-16 surcar los cielos de Ucrania, por supuesto, cuidado, con pilotos o con el equipo de apoyo en suelo, obviamente no ucraniano, es decir, de la OTAN, y esto hay que tener mucho cuidado con ello, sino que, pues eso, si se prolonga más allá de septiembre, octubre, ya decirle, mira, hasta aquí hemos llegado, ya no podemos darte nada más, ya no podemos apoyarte más, pues nos tendremos que quedar, consigue lo máximo que puedas en las negociaciones, pero de momento ya no digo que vayamos a acabar el conflicto, pero tienes que congelarlo, tienes que paralizarlo hasta que nos repongamos, porque eso tampoco, ya digo, el firmar ahora un armisticio y sentarse a negociar, congelar el conflicto no significa que el conflicto se ha acabado, sino simplemente significa que el conflicto se ha congelado, se ha paralizado. Es como estás grabando un vídeo y de repente haces una foto y ahí se queda, ¿no? Bueno, pues esta es la situación, porque desde luego el conflicto entre Rusia y Ucrania no acabará hasta que, según Putin, lógicamente, no se vuelva a la situación anterior a 2004, cuando efectivamente Ucrania quedaba bajo la influencia de Rusia, como actualmente está Bielorrusia, y todos los negocios estaban garantizados. Cuando OTAN empieza a flirtear con entrar en la Unión Europea y, por ende, entrar en la OTAN, pues ahí comienzan los problemas, digamos, para mantenerse quietecito en su sitio Vladimir Putin, ¿vale? Porque ese es el conflicto de fondo, esa es la razón de fondo. El hecho de no poder permitir que Ucrania sea un Estado libre, independiente, autónomo totalmente, sino que hay que tener en cuenta que Ucrania ha pertenecido siempre a Rusia o a la URSS y en fin, y que Ucrania está, en fin, la frontera de Ucrania con Moscú creo que son 600 kilómetros, ¿no? Entonces es normal, entre comillas, que se pueda sentir amenazada. No se siente tan amenazada, lógicamente, por Estonia, Letonia y Lituania, puesto que ellos mismos entienden que son estados muy pequeñitos y que no tienen pues espacio para correr, ¿no? Sin embargo, Ucrania sí que tiene ese trasfondo, ese espacio para poder, digamos, retomar fuerzas, etcétera. Estonia, Letonia y Lituania son conscientes de su debilidad, que es precisamente que no durarían ni medio día. Es decir, entrarían, si se plantea una invasión rusa de esos bálticos, por supuesto no durarían absolutamente nada. Ucrania ya se ha visto que sí, que tiene capacidad de resistir, sobre todo con ayuda de la OTAN. Y de nuevo los bálticos tienen esa debilidad, pero también tienen esa fortaleza que es el apoyo de la OTAN, que a día de hoy se materializa no solo con presencia física, sino también pues vigilando el espacio aéreo, pues hasta ahora simplemente tomando nota y reclamando a la otra parte, a Rusia, que se ha violado el espacio aéreo. De momento, solo eso. Porque eso se hace constantemente, no voy a decir que todos los días, pero sí todas las semanas, un avión ruso viola el espacio aéreo que está siendo vigilado por la OTAN. Bueno, también para ver en qué punto salta la alarma, en qué punto la OTAN da la señal de cuidado, hasta aquí no puede llegar, qué líneas rojas se les está trazando, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es que en esta cumbre de la OTAN quien más se juega es Ucrania y no tanto los Estados miembros, los 30 Estados miembros, sino que es precisamente Ucrania. Se le dará una vuelta, por supuesto, a la cuestión de alcanzar ese 2% de inversión del PIB, que casualmente, solo 7 países de los 30 superan ese 2%. Decía el otro día la ministra de Defensa que se ha aumentado un 26% el presupuesto de defensa
de este año con respecto al anterior, cosa que es una barbaridad, pero claro, cualquiera puede entender que si se ha incrementado un 26% es porque venimos de unas cantidades muy pequeñas y que están muy lejos de lograr ese 2% del PIB en gasto de defensa, ¿no? Entonces, Grecia es la que más, porcentualmente, más porcentaje de PIB se gasta en armamento, en defensa, es más del 3,5%, y por detrás va Estados Unidos. Y, por supuesto, luego detrás de estos dos, pues Reino Unido y luego los Bálticos y Polonia, ¿no? Entonces, eso clarísimamente ya nos indica, aparte del caso de Grecia, nos indica que la gran preocupación para los países de la OTAN es Rusia. No es el flanco sur, que es lo que nos preocuparía a nosotros, que nosotros, ostentando la presencia de la Unión Europea, se lo podríamos hacer entender o hacer ver a la cumbre de la OTAN, al resto de países presentes allí en la OTAN. Si al final eligen a Pedro Sánchez como secretario general de la OTAN, pues no estaría de más también recordarle a Pedro Sánchez que lo que nos preocupa a nosotros, los españoles, no es Rusia. Rusia está demasiado lejos como para preocuparnos a nosotros. A nosotros lo que nos preocupa es el Sahel. Es decir, todo ese desierto incontrolable e incontrolado que a día de hoy es el reino de las mafias, que algunos dicen que son yihadistas, pero lo sustantivo es que son mafias de tráfico de todo lo que se pueda uno imaginar, entre otras cosas de seres humanos, de droga y, por supuesto, campo de entrenamiento de yihadistas y de terroristas, ¿no? Eso es nuestro campo de preocupación, cómo nos afecta eso a Ceuta, Melilla, Canarias, el flanco sur, y no tanto Rusia. Es decir, a nosotros, sinceramente hablando, a los españoles lo que nos interesaría es que esa zona, por supuesto, el frente de Ucrania, estuviera pacificado, estable, etcétera. Pero yo creo que nos jugamos poco y que deberíamos haber obligado a Ucrania a sentarse a la mesa, a negociar y a cerrar un acuerdo justo ahora, hace un año, antes de septiembre del 2022, porque hace justo un año todavía había una solución más o menos razonable, en el sentido de que en octubre del año 22 Rusia declara esos 4 territorios como insertos dentro de la Federación de Rusia. A partir de ese momento, esos territorios son intocables y, de acuerdo con el derecho internacional, hay que respetar la integridad territorial. Y entonces, si hay que respetar la integridad territorial, Rusia no se puede desmembrar, no se puede romper y no puede ceder parte de su territorio a Ucrania. Digo, esto es la mentalidad de Rusia. Y, por supuesto, este es el discurso que esgrimirán en las negociaciones. Nosotros no nos podemos deshacer de este territorio que es nuestro. Y con esto acabo. De todas formas, aunque esa fuera la hipótesis, nos vamos a deshacer de este territorio, hay que pensarlo un poco. Porque en ese territorio, en la actualidad, la gente que vive no es que sea rusófila o rusófona, que también lo son, o que sean prorrusos, es que son pro-Putin y viven bien contentos bajo el régimen de Putin. No, eso no lo sabemos, eso es propaganda de Rusia. Bueno, pues de acuerdo, venga, vamos a integrar a esas miles de personas en Ucrania y veremos a ver qué votan en las próximas elecciones presidenciales en Ucrania. Yo creo que no hay que llamarse engaño y hay que reconocer simplemente que efectivamente, tal y como dijo Obama recientemente, yo cuando pasé por las calles de Crimea vi mucho prorruso. En fin, es una constatación empírica del obvio. Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo, ha sido un verdadero placer como siempre. Feliz jornada y hasta la próxima. Gracias, igualmente. Y nosotros hacemos una pausa para publicidad y enseguida.